Hoy nos metemos de lleno en una técnica terapéutica que tiene miles de años, pero que está más de actualidad que nunca, la acupuntura. Vamos a ver cómo une esa sabiduría ancestral con los descubrimientos de la ciencia moderna. A ver, la pregunta es que es fascinante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que unas simples agujitas puestas en la piel puedan aliviar el dolor o tratar enfermedades? ¿Qué hay detrás? ¿Es pura energía? ¿Es biología? ¿O es una mezcla de las dos cosas? Pues venga, vamos a intentar desvelar este misterio. Bueno, para entender de verdad qué es la acupuntura, lo primero es hacer un pequeño viaje en el tiempo. Y es que esto no es ninguna moda nueva, para nada. Es una práctica con miles pero miles de años de historia, que tiene sus raíces en lo más profundo de la medicina tradicional china, la que conocemos como MTC. Vale, aquí está, digamos, la definición del libro. Es una técnica que consiste en insertar agujas súper finas y estériles en unos puntos muy concretos del cuerpo. Pero ojo, que lo importante no son solo las agujas, ¿eh? La verdadera clave está en la filosofía que hay detrás, la que decide exactamente dónde y por qué se pone cada una. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión, la filosofía que lo sustenta todo. Desde la perspectiva clásica, todo, absolutamente todo, gira en torno a tres ideas: la energía, cómo fluye por nuestro cuerpo y, sobre todo, cómo mantener un equilibrio perfecto. Vamos a desgranar un poco estos conceptos que son la base de todo. El concepto clave, el protagonista de esta historia, es el chi. Se pronuncia chi. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en el chi como la electricidad que hace funcionar un aparato súper complejo como nuestro cuerpo. Si esa corriente de energía fluye sin problemas, todo va como la seda. Pero ¿qué pasa si hay un cortocircuito o un bajón de tensión? Pues ahí es cuando surgen los problemas, las enfermedades. Vale, ¿y por dónde circula toda esa energía, todo ese ki? Pues por los llamados meridianos. La mejor forma de imaginarlos es como una red increíble de autopistas energéticas. Unas autopistas que cruzan todo nuestro cuerpo y se aseguran de que esa energía vital llegue a cada rincón, desde la piel hasta el órgano más interno. Y claro, todo esto nos lleva al famoso concepto del equilibrio, el yin y el yang. Es fundamental entender que no son fuerzas que luchan entre sí. ¿Qué va? Son complementarias, se necesitan la una a la otra, como la noche necesita al día. La salud, para esta filosofía, no es más que esa danza, ese equilibrio dinámico y armonioso entre las dos. Y la acupuntura, en este caso, vendría a ser como la directora de orquesta que se asegura de que la música suene bien. Muy bien. Hasta aquí la visión clásica, la de la sabiduría milenaria. Pero, ¿qué pasa si cogemos este fenómeno y lo ponemos bajo el microscopio de la ciencia del siglo XXI? Pues vamos a verlo. Cambiamos de tercio y nos vamos a la perspectiva biomédica. Y esta es sin duda la pregunta del millón. ¿Hay alguna explicación, ya sabes, fisiológica, para los efectos que miles y miles de personas sienten? ¿O es todo sugestión? Pues la ciencia, la verdad, ha encontrado unas respuestas de lo más interesantes. Fijaos, esto es para mí lo más alucinante. Tenemos dos lenguajes completamente distintos, el de la medicina tradicional china y el de la biomedicina, que parecen estar describiendo lo mismo. Es como una traducción. Donde la visión clásica dice regular el flujo de chi, la ciencia moderna ve que se liberan endorfinas, que son nuestros analfísicos naturales. Donde se habla de equilibrar el yin y el yang, los estudios miden una regulación del sistema nervioso autónomo, que es el que controla el estrés, la relajación. Y donde se busca armonizar los órganos, la ciencia observa que se modulan las respuestas inflamatorias, o sea que se ayuda al cuerpo a bajar la inflamación. Son, en el fondo, dos maneras de explicar el mismo resultado. Y aquí lo vemos paso a paso, el mecanismo puro y duro. Es bastante sencillo de entender en realidad. Paso 1, la aguja entra y estimula un nervio. Paso 2, esa señal viaja directa al cerebro. Y paso 3 y 4, el cerebro responde soltando sus propios analgésicos, las famosas endorfinas, que bloquean la señal de dolor. Lo increíble de esto es que se está activando la propia farmacia interna del cuerpo. Es un alivio del dolor súper potente, natural y sin los efectos secundarios que tienen muchos medicamentos. Vale, ya hemos visto el cómo funciona, tanto desde la visión antigua como la moderna. Ahora toca la pregunta práctica. El para qué. ¿En qué problemas o condiciones se suele usar? Y ha demostrado que puede ayudar. Pues la lista es bastante larga y la verdad es que sorprende. Va mucho más allá del dolor, que es por lo que más se conoce, como el dolor de espalda o las migrañas. También se usa un montón para temas emocionales, como la ansiedad, el insomnio, el estrés. Incluso para problemas digestivos, como el colon irritable, o para ayudar en ciertas condiciones neurológicas. Esto lo que nos dice es que su efecto no es solo local, en el punto de la aguja, sino que tiene un impacto en todo el sistema, en todo el cuerpo. Y ya para ir terminando, hay algo que es súper importante entender, un aspecto clave de cómo se practica la acupuntura. Y es que no es un tratamiento de café para todos. Exacto. La palabra clave aquí es
Personalización. Esto es fundamental. Dos personas pueden llegar con el mismo problema. Imagínate, dolor de cabeza. Pues es muy probable que reciban tratamientos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque el acupuntor no trata solo el síntoma, sino que hace un diagnóstico completo según la medicina tradicional china para encontrar el desequilibrio de fondo de esa persona en concreto. Y a partir de ahí, elige los puntos exactos para ella. Y no todo son agujas, ¿eh? Los profesionales tienen más herramientas en su caja. A menudo combinan la acupuntura con otras técnicas para que el tratamiento sea todavía más efectivo. Por ejemplo, usan la moxibustión, que es aplicar calor con hierbas, la electroacupuntura, que añade un pequeño estímulo eléctrico a las agujas, o las famosas ventosas, el cupping. Todo, por supuesto, adaptado a lo que cada persona necesita. Así que, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. La acupuntura no es o sabiduría antigua o ciencia moderna. Es, precisamente, el puente que las une. Es ese punto de encuentro fascinante donde miles de años de observación de la energía corporal se dan la mano con lo que hoy sabemos sobre neuroquímica, sobre hormonas, sobre el sistema nervioso. Y terminamos con una pregunta para dejarla en el aire. ¿Y si el futuro del bienestar no va de elegir entre lo antiguo y lo moderno, sino va de descartar uno para quedarnos con el otro? Quizás la verdadera clave esté en aprender a combinarlos, a integrarlos de la manera más inteligente. Ahí lo dejo, una idea para darle una vuelta.